Primeramente tenemos que saber, hermanos, que dónde estamos nosotros, en qué esfera nos encontramos como cristianos. Vamos a ver Primera de Timoteo capítulo 3. Aquí un verso donde el apóstol Pablo le escribe a Timoteo acerca de su conducta. Cuán importante es saber esto, amados hermanos. ¿Cómo conducirnos? Vamos a ver, 1 Timoteo capítulo 3 del verso 14. El apóstol Pablo tenía este deseo, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí encontramos un término, la casa de Dios. Y le dice Pablo a Timoteo, yo tengo ganas de ir a verte, pero si es que tardo, tienes que saber cómo conducirte. Y es lo que cada cristiano debe de saber, cómo conducirnos en la casa de Dios. ¿Y cuál es la casa de Dios? Dice que es la iglesia. Dentro de la iglesia, hermanos, no está hablando dentro del local. Varias veces hemos hablado de esto, ¿verdad? No es del local, sino del cuerpo de Cristo. Cómo conducirnos en la casa de Dios. Ahora vamos a ver. El Salmo 93. Si hemos visto que debemos de saber cómo conducirnos en la casa de Dios, ¿qué es lo que conviene dentro de la casa de Dios? Salmo 93, el verso 5. Dice: tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa. La santidad conviene a tu casa. Entonces, dentro de la casa de Dios, ¿qué debe de haber? Santidad. ¿Cómo debemos de conducirnos? En santidad, como santos, apartados, ¿qué es? Apartados del mal, del pecado. Y así es como debemos de conducirnos dentro de la casa de Dios. Eso es lo que conviene. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor es santo. Vamos a ver en Isaías capítulo 6, y esto debemos de saberlo bien, hermanos. Y si sabemos, debemos de recordar siempre Isaías capítulo 6, el verso 3. Versos puntuales, hermanos, versos puntuales. Verso 3, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cuántas veces sabemos que el Señor es santo? 3 veces santo, hermanos. Santo, santo, santo. Hermanos, si el Señor, que está en la casa del Señor, la casa de Dios, Él es santo, y dice: sed santos, porque Él es santo. Debemos de conducirnos en santidad. Entonces, nosotros sabemos que el Señor está aquí. Está en su casa. Él es 3 veces santo, y la santidad conviene a su casa. Nosotros debemos conducirnos en santidad. Por ende, no debemos permitir ninguna maldad, ningún mal, ningún pecado. Y por eso, hermanos, es importante ver, y si hemos visto los pecados comprobados, juzgar ese pecado. Y ahora vamos a ver todo esto.
Primeramente vamos a ver los pecados. Bueno, los tipos de pecados: pecados morales, pecados doctrinales y pecados eclesiásticos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver en 1 Corintios capítulo 5 los pecados morales. Los pecados morales, hermanos, son aquellos, podemos decir, los más visibles, los más fáciles de detectar, y algunos hermanos le denominan punitivos, los que merecen castigo inmediatamente, porque son visibles, por decirlo así. 1 Corintios capítulo 5, el verso 11. Dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aún comáis. Estos son los pecados morales, hermanos. Porque hay otros pecados, por ejemplo, los eclesiásticos y los doctrinales, son menos visibles. Tal vez son los más peligrosos en cuanto a los pecados morales, pero son muy difíciles de detectar, los pecados eclesiásticos y doctrinales. Y no son directamente para excomunión como estos pecados, porque hay que analizar, hay que hablar primero con los hermanos, hay que ver varios aspectos, y vamos a ver algunos. Romanos capítulo 16. Hemos visto primero la lista de los pecados morales, ¿no? Romanos capítulo 16, el verso 17. Estos versículos debemos de saber bien, hermanos, para tener siempre en la mente, y cuando se presenten estos casos, saber qué hacer, ¿no? Dice Romanos 16, 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Uno de los pecados, hermanos, que está azotando bastante a las asambleas de hoy en día son los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Aquí va mezclado varios aspectos, hermanos. Lo que es la herejía, en algunos casos también la apostasía. Y la herejía, hermanos, no siempre se presenta cuando viene doctrina diferente o mala, sino incluso puede ser por doctrinas buenas, pero ya exageradas. Y por esta razón hay divisiones, de las cuales nosotros tenemos que fijarnos. Por eso dice: os fijéis, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. En una asamblea se manifiesta, hermanos, y eso hemos aprendido bastante, detectar cuando hay divisiones a tiempo esto. ¿Cuál es ese espíritu? El espíritu de las divisiones, hermanos, es el espíritu de partidario. Empiezan a apoyar a un hermano, empiezan a apoyar a otro hermano. Vamos a ver, primero Corintios capítulo 1. Tal vez muchas veces hemos leído esto, hermanos, y es importante saber, recordar, ¿no? Recordar primero Corintios capítulo 1, desde el verso 10 vamos a leer rápidamente. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El Señor siempre nos llama a la unidad. En Efesios, vamos a ver más después, nos habla de la unidad del Espíritu. Y siempre debemos mantenernos en unidad.
¿verdad? Lo que Satanás quiere es separarnos, dividirnos. Debemos de estar atentos a todo eso. Dice el verso 11: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Ahí está el inicio, hermanos. Primeramente, contiendas. Dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. Pero aquí ya vemos un error. Ahí se está manifestando, ya está empezando. Cuando hay contiendas en la asamblea, es un indicio, eso nos indica de que está entrando algo malo. Que más adelante, si nosotros no vemos, no velamos esas cosas, vamos a ver divisiones. Y en las asambleas donde ha surgido divisiones, justamente ha empezado por ahí. Ahora dice, verso 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Había dos tipos de personas aquí. Uno, los que son como líderes. Bueno, estos son ejemplos, en realidad no son esas personas, ¿no? Pablo dice más adelante que se han puesto como ejemplos. Pero vemos aquí, los líderes, los que están buscando seguidores, y el otro tipo de personas, los que siguen, los seguidores, los que están buscando líderes. Y para poder entender esto, amados hermanos, un ejemplo. Vamos a decir, hay dos hermanos, un hermano X y un hermano Y. Un grupo apoya al hermano X porque habla bien, no sé, porque es familia tal vez, etcétera. Y otro grupo apoya al hermano Y. Ahí están los dos líderes que tienen sus bandos, tienen sus seguidores. Y ahí es donde surge que cuando estos dos líderes tienen problemas, el resto se levanta. ¿Pero por qué al hermano? Y esto es lo que está sucediendo. Muchas veces sucede esto, que un grupo, por hacer daño, hermanos, a veces sucede esto, excomulga al otro grupo o al líder del otro bando. Y los otros no se quedan contentos y excomulgan al otro. Y a veces no hay sabiduría de parte de los hermanos que ayudan de diferentes asambleas y surge una división. En primera los Corintios había una división. Miren, ¿cuántos bandos? Pablo, Apolo, Cefas y de Cristo. En total 4 bandos había. Dentro de la asamblea 4 grupos diferentes. Se reunían en el mismo lugar, pero ya había 4 grupos. Antes de que se vea una división completa, hermanos, dentro de la asamblea va a haber ya grupos. ¿Y dónde comienza? Como hemos dicho, las contenciones. ¿Dónde empieza también? Cuando hay problemas en la asamblea y vemos grupitos. Hay hermanos que no se hablan. Hay cierta cantidad de hermanos que se llevan bien, se hablan y todos se saludan, se ríen, pero con otros no. En la asamblea, hermanos, todos somos hijos del Señor. Todos debemos de llevarnos bien. No hay que, este hermano no me cae, que este hermano es así. Estamos para ayudarnos, para corregirnos, para sobrellevarnos en muchas ocasiones. Pero sucede esto, hermanos, y ahí es donde esta familia, a veces se ve tal vez en conferencias, tal vez en otras reuniones, tal vez cocinan por familia, ya está bien. Que tal familia lo que ha cocinado no me ha gustado, que esto, que aquello, uno no come la comida. De esas pequeñas cosas, hermanos, se arma un problema si no sabemos controlarlo. Y después, ¿cuándo nos damos cuenta, hermanos? Cuando ya, vamos a decir, 50% de la asamblea se fue. O 30% se fue. Y triste, hermanos, comunican la asamblea tal, ha sufrido una división, hay otros hermanos, se reúnen en otro lugar, pero cuando podíamos darnos cuenta a tiempo,
cuando la división, los grupitos de hermanos, estaba todavía dentro de la asamblea. Ahí es donde se podía ayudar. Vamos a seguir viendo. En Tito capítulo 3, ¿qué debemos de hacer con alguien que está causando divisiones? ¿Qué debemos de hacer con este hermano o hermana? ¿Directo debemos de comulgar? No, vamos a ver. Por eso esa es la diferencia con los pecados morales, ¿no? Tito capítulo 3, el verso 10, dice: al hombre que cause divisiones, noten bien esto, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces, ¿qué sucede cuando un hermano dice, ¿sabe qué, hermanos? A ver, ¿quiénes están de esta parte? ¿Quiénes están de esta? Se nota cuando alguien está buscando partido, cuando alguien quiere apoyo, se nota, hermanos. ¿Qué debemos de hacer? Decir, hermano, usted está actuando mal, corríjase, hermano, no está bien su proceder. Debe ir un hermano, tal vez a título personal, un hermano que se ha dado cuenta, sabe que hermano X, fulano de tal, así, no está bien lo que está haciendo. Si el hermano se corrige, bien, se acaba todo el problema. ¿Qué pasa si el hermano no se corrige? Entonces, debe ir 2 o 3 hermanos, dice, ¿no? En Mateo 18 habla de esto. 2 o 3 hermanos deben de ir y hablarle, decirle, hacerle entender, lo que estás haciendo no está bien. Estás causando problemas, estás creando contiendas, estás haciendo división. Esto más adelante nos va a traer problemas. Corríjase, hermano. El hermano no se corrige, entonces dice, llévalo a la asamblea. Delante de todos aquí, públicamente se le habla, se le corrige, se le amonesta, y si el hermano se corrige, bien, ahí termina todo. ¿Qué pasa si el hermano no se corrige? Ahí es donde debemos desechar, dice. Ahí es donde la asamblea debe tomar cartas en el asunto. Algunos hermanos aplican lo que es la disciplina, porque hay varios tipos de disciplina, hermanos. Algunos cortan su ministerio, el hermano puede seguir partiendo pan, pero ya no habla, ya no predica, ya no puede hacer libre uso de su ministerio, o definitivamente lo excomulgan al hermano por su mal proceder. Aquí dice, hermanos, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Por qué de varias veces, hermanos? ¿Por qué hay que desecharlo? Porque dice, sabiendo que el tal se ha pervertido. El hermano ya no tiene solución, ya se ha pervertido, ya está torcido, no nos hemos dado cuenta a tiempo, no se ha podido. Entonces él peca y se condena a sí mismo y se hunde cada vez más. Nosotros no podemos permitir esto. ¿Por qué? Como hemos leído más antes, la santidad conviene a tu casa. Y es importante que en la casa de Dios no haya este tipo de cosas, ni contiendas, ni divisiones, ni nada de estas cosas. Tenemos que actuar a tiempo. Si dejamos pasar, va a empezar a jalar más hermanos, y no solamente se va a ir uno, sino se van a ir varios. ¿Queremos eso, hermanos? El Señor ha puesto, hermanos, obispos, ¿para qué? Para que apacienten la casa del Señor, o sea, la iglesia. No, vamos a ver mejor. Hechos, capítulo 20, el verso 28. El apóstol Pablo aquí había hecho llamar a los ancianos de diferentes lugares, se iba a despedir, y él les estaba dando un consejo. Por favor, dice verso 28, Hechos 20, 28,
Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién había puesto obispos? El Espíritu Santo, no un hermano. Nunca la asamblea designa a alguien para que sea cuidador, para que sea obispo. Ese es un error que a veces se comete. Ahora dice el verso 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Aquí vamos a ver dos tipos. Unos, los que entran, por eso es importante saber quién viene, quiénes entran, ¿no? Dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, crueles, que no perdonarán al rebaño. Y hay que tener cuidado de eso. Ahora dice el verso 30, y de vosotros mismos, aquí está el segundo grupo, de la asamblea misma, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Aquí, noten, presten mucha atención, para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí está ese espíritu partidario, de buscar seguidores, de buscar apoyo. Cuando alguien, un ejemplo, a alguien lo excomulgan y este hermano no acepta y se levanta y dice que han hecho abuso, han hecho esto, han hecho aquello. ¿Qué es lo que quiere ese hermano? Que le apoyen. Está buscando seguidores y se nota clarito. Por más que la asamblea haya hecho abuso, haya autoritarismo, se haya equivocado en el juicio, un hermano debe humillarse y aceptar eso. ¿Por qué? Porque se ha hecho en el nombre del Señor. Eso lo vamos a ver ahorita. A veces se comete errores en el juicio. Se le excomulga a alguien, tal vez sin tener pruebas suficientes, por eso es bueno tener las pruebas suficientes. Testigos, dice dos o tres testigos. Y luego recién se puede tomar cartas en el asunto, se puede dictar el juicio, etcétera. ¿Hay ocasiones en que se hace abuso? Sí, hay ocasiones. Pero el hermano, la hermana que ha sido juzgado, condenado injustamente, ¿qué debe de hacer? Aceptar esto y clamar al Señor, ¿no? El Señor sabe. Pero cuando Él se levanta y dice, no, han hecho injustamente, me han excomulgado injustamente, y empieza, no solamente habla así, sino que empieza a hablar a otros diciendo que esto ha sido injusto, esto no ha sido, ellos quiénes son para juzgarme, etcétera, empieza a buscar seguidores. Y las personas, a veces nosotros ingenuos, no nos damos cuenta, caemos en esto y apoyamos, oye, sí, de verdad lo han excomulgado injustamente, o esto o aquello. Estamos cayendo en ese juego y estamos apoyando esa rebeldía, porque eso ya es una rebeldía. Se está rebelando en contra de la autoridad de la asamblea, en otras palabras, en contra del Señor. Cuando alguien nos avisa a nosotros, ya sea por carta, verbalmente, que fulano de tal ha sido excomulgado, ¿qué debemos de hacer? Aceptar. No podemos juzgar, se han equivocado, lo han hecho bien o mal, no nos interesa eso. Nos interesa que han tomado una decisión en nombre del Señor. Nosotros aceptamos eso. ¿Por qué? Porque se ha hecho en el nombre del Señor. No podemos ir a una asamblea X y a reclamarle por qué han hecho esto. ¿Por qué? ¿Ha sido abuso? ¿Ha sido esto? No.
A nosotros solamente nos queda aceptar y decir amén, no importa cómo se haya hecho, porque una vez más, les repito, se ha hecho en el nombre del Señor. Y eso vamos a ver la importancia, hermanos, la importancia de que todo acuerdo que se haga, y si se hace en el nombre del Señor, es válido, no solamente aquí, sino también en los cielos. Antes de ver ese caso, hermanos, es importante ver cómo debe realizarse el juicio. Como les mencioné, hay varios tipos de disciplina. No lo vamos a ver todo, hermanos, porque es largo, tal vez en otra oportunidad lo vamos a ver detalladamente. Pero es importante saber cómo realizar esto. ¿Qué es lo que debemos de tener nosotros en mente? Primero, no debemos de juzgar a alguien por odio, por deshacernos del hermano, porque no me cae, lo excomulgo y me libro del hermano. La excomunión no es eso, hermano. A veces sucede, ¿no? Este hermano me cae mal, ya. No debe haber venganza en nosotros. Tampoco debe haber favoritismo, parcialidad. Oye, esta es familia, ¿cómo lo vamos a excomulgar? Hacemos de todo para librarlo. No debe haber eso. Vamos a ver ahora sí versículos. Zacarías capítulo 7. Vamos a ver varios versículos acerca de esto y vamos a sacar una conclusión. ¿Cómo debemos realizar el juicio? Ya sabemos, hermanos, que debe ser acorde a la palabra. Siempre debemos de consultar la palabra en cualquier asunto, ¿verdad? Pero aunque ustedes no lo crean, hermanos, en muchas ocasiones esto se retira. Porque justamente hay parcialidad, hay apoyo, porque es familia, porque el hermano es anciano, ¿cómo lo vamos a hacer? La palabra nunca nos dice que si es que es anciano no lo van a excomulgar, o si es que es bueno no. Nos dice, la persona que peca tiene que pagar, sea quien sea. Puede ser mi padre, puede ser mi hijo, puede ser mi hermano, puede ser mi esposa, quien sea que sea. Si ha pecado, dice la palabra que debe ser castigado, pues tiene que ser así. Vamos a ver, Zacarías capítulo 7, el verso 9. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. ¿Cómo debe ser? Conforme a la verdad, conforme a su palabra. Si su palabra, la palabra del Señor, condena la acción de un hermano, pues tiene que ser así. No puedo yo falsear la palabra, no puedo yo modificar la palabra y tratar de liberar a alguien. Aparte de eso, debe haber misericordia y piedad. Ahora vamos a ver otro, Salmo 89, y esta parte el Señor mismo dice cómo es que Él hace la justicia y el juicio, cómo lo lleva a cabo y cómo nosotros también debemos de llevarlo. Salmo 89, el verso 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Aquí, misericordia y verdad van delante de tu rostro. En el juicio siempre debe haber misericordia y verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué debe haber misericordia? Para no condenarlo, no castigarlo con ira, ni con rencor, ni con nada de esas cosas, sino con misericordia. Pero al mismo tiempo que hay misericordia, también hay y debe haber verdad. Y sabemos que la palabra, tu palabra es verdad. Vamos a seguir, hay versos más comprensibles. En el mismo libro, el mismo Salmo, el verso 33. Y aquí un ejemplo, hermanos.
¿Ustedes saben cuánto Dios amaba al rey David? Bastante. Y Él lo puso como ejemplo de los demás, ¿verdad? Le dijo, si fueres como tu padre David, si fueres como David mi siervo, etcétera. Le amaba mucho. Pero sabemos que David cayó en adulterio. Y a pesar de que Dios le amaba, este pecado tenía que castigarse. ¿Qué hizo el Señor? ¿Le castigó o le perdonó? Bueno, ya, eres mi amigo, yo te quiero. Ahí nomás quedas. No. Vamos a ver. El verso 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. El Señor es misericordioso. Pero también dice que no puede falsear su verdad. En otras palabras, no puede negarse a sí mismo. Si Él condena el adulterio, no puede falsear esto. Porque hay favoritismo, porque hay amor a alguien. No lo puede, no puede. Entonces tiene que castigar por más que nos quiera, que nos ame bastante. Y sabemos que las disciplinas, según Hebreos 12, dice, porque el Señor a quien ama, disciplina. Entonces, hermanos, recordemos siempre, misericordia y verdad. Tal vez en alguna ocasión vamos a tener oportunidad de estar en un juicio, de poder juzgar a alguien. El que juzga, hermanos, no es porque nunca ha pecado, a veces es otro error. ¿Quién es él para que me juzgue si él ha cometido esto, ha cometido? Hermanos, el que juzga no es el que no tiene errores, tal vez tiene muchos errores, pero ¿quién más va a juzgar? Sí o sí se tiene que hacer. Entonces, el que juzga, hermanos, tiene que humillarse. Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas. Entonces, humillarnos. Si hay varios hermanos que están juzgando el pecado de alguien, deben humillarse primero. Yo también puedo caer en cualquier momento. Yo no soy quien para apuntar con el dedo y decir, ya te condeno y esto y aquello. No, me humillo primero. Yo te amo, te aprecio, te quiero como hermano o como hermana, pero tus acciones han sido un pecado que necesita ser castigado. Yo no puedo cambiar eso. Por más que sea un familiar, un amigo mío, sea un hermano del alma, sea lo que sea, yo no puedo cambiar la verdad de la palabra. La palabra dice que debe ser excomulgada, debe ser castigada o castigado. Así tiene que ser. Recuerden, misericordia y verdad. Nunca debemos falsear la palabra, cambiar la palabra, negar algo. Tampoco debemos de ser cómplices. Eso lo vamos a ver. Pero antes vamos a ver Proverbios, ya con esto terminamos de misericordia y verdad. Dice Proverbios 16:6, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hermanos, recordemos misericordia y verdad, y aparte el temor de Jehová. El temor de Jehová es el único que nos puede ayudar a apartarnos del mal. Pregunta, ¿y qué es el temor de Jehová? ¿Qué es el temor de Jehová? En términos sencillos, hermanos, es tener la conciencia de que Dios nos ve. Ese es el temor de Jehová, sí, sencillito. Saber de que Dios nos está viendo en todo momento, y si Dios me ve, aunque nadie me vea, tengo que hacer lo que Dios dice. Ese es el temor de Jehová. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 1. Cuán importante es esto, hermanos. Lo que más antes ya les estaba mencionando. Deuteronomio capítulo 1, verso 17. Ay, subráyenlo en su Biblia, hermanos, porque esto tenemos que saber.
no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Hermanos, no hagáis distinción, o sea, no debe haber parcialidad, que yo le apoyo a él porque es anciano, porque es mi padre espiritual, me ha guiado, me ha enseñado. No, hermanos, no. Si es que apoyamos a una persona, estamos en contra de Dios. Y eso no puede ser. No puede ser, hermanos. No debe haber favoritismo, ¿no? Porque es familiar, porque es esto, porque es aquello. No debe haber distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande, sea un nuevo, sea un antiguo, sea quien sea que sea, a veces un hermano americano, etcétera. Hermanos, sea quien sea, si es que es digno de ser castigado, tiene que ser castigado, hermano. ¿Y para qué se hace la excomunión, hermanos? La disciplina. Sabemos por Hebreos que es un ejercicio para que la persona pueda cambiar, que pueda volver, hermanos, reconociendo su pecado, que pueda aprender humildad, que pueda ser mejor. Porque dice que la disciplina produce, ¿qué dice, hermanos? Dice, produce fruto apacible de justicia, dice, en los que en ella han sido ejercitados. Eso es lo que dice Hebreos, ¿no? Hebreos 12. Hermanos, nunca utilicemos la disciplina, la excomunión, para condenar a alguien, para deshacernos de alguien. Ahora, hay otro error en cuanto a esto, me acabo de recordar. A veces se piensa que la disciplina es sacar al hermano del cuerpo de Cristo y botarlo. ¿Es así, hermanos? No. La disciplina, la excomunión, no es un arma para condenar al hermano, para librarme del hermano, no. ¿Cuál es el objetivo del castigo, hermanos? Un ejemplo. Mi hermano aquí tiene varias hijas. Seguramente muchas veces les ha castigado, ¿no? A veces con chicote, a veces quitándoles algo, no sé, diferentes tipos de castigo. Cualquier hermano que tenga hijos. ¿Cuál es el objetivo? Que se corrijan, que sean mejores. Sí, si mi hijo levanta algo, le voy a castigar con algo, para que no levante esto y que más adelante no sea un ladrón. Evitar estas cosas. Entonces, el castigo, hermano, la disciplina, la excomunión, tiene ese objetivo, ¿no? De que se corrija el hermano, de que cambie, de que mejore. Y si se hace bien, se espera el tiempo prudente, la restauración también bien se hace, porque hay varios pasos que se tiene que seguir y saber cuándo y cómo. Si se hace todo bien, el hermano, cuando es levantado, cuando es restaurado, va a mostrar no solamente un cambio, un arrepentimiento, una humillación, sino también mayor fervor, mayor devoción. Entonces, si se ve eso, quiere decir que se hizo bien. El objetivo, hermanos, como les dije, no es deshacerse de los hermanos, sino ayudarles. ¿Por qué los castigamos, les corregimos a los hijos? Porque los amamos. Dice eso mismo en Hebreos. El Señor a quien ama, disciplina y castiga y azota, dice, a todo aquel a quien recibe por hijo. Lo vamos a leer mejor. Hebreos capítulo 12, solamente lo vamos a leer, hermanos. Está muy claro, hermanos, muy entendible. Verso 5. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Vemos ahí reprensión, disciplina y azote. Hermanos, muchas veces nuestro Señor nos habla, nos dice, ¿sabes qué? Corrígete. Nos habla de esto, ¿no? Y cuando nosotros no hacemos caso, pues nos reprende. Y nosotros seguimos tercos, nos disciplina. Y aún así no aprendemos, entonces nos azota. ¿Alguna vez han experimentado o sentido el azote del Señor? Ni lo busquen, hermanos. Ni esperen eso. No esperemos eso, hermanos. Si el Señor nos reprende, hagámosle caso, porque nos va a venir cosas peores. Y esto no es por asustar, sino por prevenir, hermanos. Prevenir el castigo. ¿Alguna vez se han puesto a pensar, hermanos, por qué hay enfermedades, por qué hay fracasos, por qué tantas cosas nos vienen a nosotros? Muchas cosas, como alguna vez estudiamos, ¿verdad? Pruebas, tribulaciones y tentaciones. Muchas veces son pruebas que nos vienen para acercarnos más al Señor. Pero muchas veces es por nuestro pecado. Y nosotros analizamos, ¿estoy andando bien delante del Señor? Sí, entonces esto es una prueba. Es una tribulación que me viene de parte de Dios para acercarme a Dios. Pero si yo analizo y veo que en mi vida hay pecado, estoy andando mal, desordenadamente, etcétera, entonces lo que me ha venido es un castigo por este pecado. ¿Qué debo de hacer? Corregirme, porque si no me corrijo me va a venir cosas peores. Hermanos, no esperemos, como les dije, el azote. Si sentimos la mano del Señor que nos está tocando, nos está hablando de una forma, de otra manera, algún dolorcito, una enfermedad, algo pequeño, no esperemos a que nos vengan cosas peores, porque nos va a venir. Y esto no es porque el Señor no nos ama, sino al contrario, porque nos ama y quiere corregirnos. Primero, como les dije, la reprensión, la disciplina, y al último, si no obedece, se pone terco, el azote. Y al final, hermanos, todavía hay algo peor. No solamente un azote, algo que te duele, que te hace gritar, Señor, ahora sí te voy a servir. A veces esperan eso, ¿verdad? Esperamos eso. Hay algo peor todavía, el pecado de muerte. ¿Qué es el pecado de muerte? Cuando uno peca deliberadamente y dice que no me va a pasar nada, el Señor se lo recoge. Este hermano o hermana muere. ¿Por qué? Porque ha vivido en pecado. Su vida ya no es un buen testimonio para la asamblea ni para los de afuera. Las personas de afuera hablan en contra de la asamblea, en contra del Señor. Mira, así son los cristianos, mira, así todavía son así. Entonces, cuando nuestro testimonio ya no es bueno, el Señor decide llevárselo a sus hijos. Ese es el pecado de muerte. Y eso también nos menciona en la palabra. No recuerdo bien, pero creo que está en Santiago que habla de eso. Pecado de muerte. No esperemos esto. También hace algún tiempo hablamos de esto, ¿verdad? No sé si recuerda. Vamos a continuar. Cuán importante es saber que si yo me entero de algo, debo denunciar. Si yo me entero de un pecado de alguien, debo hablar. Debo decir, ¿sabe qué? Tal hermano está así. Hay que averiguar, hay que preguntar, hay que visitar todo para confirmar si es así o es solamente un rumor. Vamos a ver Levítico capítulo 5. Y si es que no denunciamos, hermanos, aquí vamos a ver. Levítico capítulo 5, el verso 1. Subrayenlo ahí en su Biblia, hermanos. Muy importante.
Levítico 5:1 dice: si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, ¿qué dice? Él llevará su pecado. En simples palabras, es cómplice. Cómplice, hermanos. Y el cómplice también tiene que pagar. Él dice, él llevará su pecado. Sencillo. Si alguno fuere llamado a testificar y fuere testigo que vio directamente o supo, se enteró por cualquier medio, por WhatsApp, por internet, por lo que sea, por carta, por rumor, lo que sea, se enteró de que un hermano está andando mal y no lo denunciare, no avisa a la asamblea, a los hermanos para que puedan tomar cartas en el asunto, dice que esa persona es cómplice. Él llevará el pecado. Él también tiene que ser castigado por eso. Entonces, hermanos, no es así de simple, bueno, yo me entero y no hago nada. Lo tapo nomás y que es familia, pues amigos, lo que sea, ahí nomás que se quede. Por complicidad, también tiene que ser castigado. Las cosas, hermanos, en la casa del Señor, como hemos visto, en la casa de Dios, son serias. No es un juego, hermanos. Esto, empezando del que habla a mí mismo, hermanos, no es un juego. No es que tapar nomás cualquier cosa, a recibir, hacer lo que... No. Son cosas serias. Estamos andando delante de Dios y Él nos está viendo todo lo que estamos haciendo. Él sabe, Él nos conoce, discierne lo más profundo de nosotros. Entre nosotros nos podemos engañar. Entre nosotros podemos poner una bonita carita y, oh, el hermano es amable, el hermano siempre es sonriente, pero no sabe qué es lo que uno tiene. Al Señor nadie lo engaña. Él nos conoce, ve nuestras intenciones, Él discierne todo esto, hermanos. Él sabe todo. Así es que no podemos andarnos con juegos en estas cosas, ¿verdad? Vamos a ver el Levítico, en el mismo Levítico capítulo 19, verso 15. Hasta aquí todavía estamos viendo lo que es acerca del juicio, cómo debe realizarse el juicio. Hemos visto misericordia y verdad, que no debe haber distinción, no debe haber favoritismo, y que todo esto es porque amamos a los hermanos, no es para deshacernos. Ahora vamos a ver, Levítico 19:15. Dice, no harás injusticia en el juicio. Hay que cuidarnos de esto, hermanos. Ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Estos son principios, hermanos. No debe haber injusticia, no debe haber favoritismo, ¿no? Al pobre ni complaciendo al grande. Tal vez es un hermano que colabora, tal vez es un hermano que da, que apoya a la asamblea. No lo podemos excomulgar, no lo podemos castigar, porque si no, no va a apoyar. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Estamos favoreciéndonos a él. Estamos parcializándonos. Estamos, en otras palabras, tachando la palabra. Estamos en contra de Dios por hacer esto, hermanos. Y al hacer esto, estamos pecando también nosotros. Por eso, hermanos, recordemos siempre, lo repito varias veces, hermanos, para mí mismo, para ustedes también, nunca debemos de favorecernos. Ni porque es amigo, familia, es porque
es un hermano anciano, no, nada de eso. Por eso siempre debe primar la misericordia y la verdad. Si la palabra condena sus acciones del hermano, así tiene que ser, sea quien sea. Vamos a ver Mateo capítulo 18, cómo es la facultad de la iglesia. Dice que Dios ha facultado a la iglesia para hacer esto. La iglesia local. En otras palabras, la asamblea local. La excomunión, la disciplina, no puede ser 2 o 3 hermanos que se reúnen y deciden excomulgar. Eso no es así. No debe ser así. Tampoco debe ser en ocultas esas cosas. Es algo serio, algo público, que toda la asamblea debe estar reunida, y eso lo vamos a ver. Mateo 18, el verso 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Si se hace una disciplina, una excomunión aquí, el Señor lo acepta allá y también está atado allá. Si se restaura a alguien, se desata aquí, allá también queda desatado. Por eso les digo, hermanos, es algo serio. No es un juego por envidia, por rencor, por venganza. No es así. Porque después vamos a dar cuenta de todas estas cosas. Verso 20 lo conocemos bien, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto también es para recordar bien. Lo sabemos de memoria, pero a veces no lo analizamos. Dice, allí estoy yo. Por eso, hermanos, estamos delante del Señor, a veces hay mentira, hay ira, esta venganza, lo que sea, y lo estamos haciendo así. No debe haber esto. ¿Por qué? Porque estamos delante del Señor y Él sabe, conoce nuestros corazones, sabe cómo lo estamos haciendo. Leemos primero los Corintios capítulo 5, unos versos conocidos que se utiliza para la disciplina, ¿no? Para la excomunión. Verso 4, primero los Corintios 5, 4 dice: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, anótense esto. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así se lleva la excomunión. Y luego vamos a ver la importancia de usar esto. Dice, reunidos vosotros. ¿A quién estaba enviando esta carta? A la iglesia que estaba en Corinto. A toda la iglesia. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Muy bien, hasta ahí. Recordemos, en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos vosotros, toda la asamblea, hermanos, no es 2 o 3, toda la asamblea tiene que estar reunida, y se hace con el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a ver la importancia. El Éxodo capítulo 23, no lo vamos a leer todo, hermanos, porque es largo. Vamos a ver un ejemplo de esto y por qué debemos de respetar la decisión de la asamblea. Si se hace en el nombre del Señor, por más que esté equivocada, el Señor ya lo ha aprobado. Eso, por eso. Vamos a ver, Éxodo 23:32 dice, no harás alianza con ellos ni con sus dioses. ¿De qué estaba hablando? El Señor les estaba diciendo a los israelitas que no debe haber alianza con los incircuncisos y que no deberían de habitar en su tierra, ¿verdad? Muy bien, esa es la ley. Josué capítulo 9. Lo pueden leer en casa, hermanos. Para acortar el tiempo los voy a resumir.
Todo el capítulo lo pueden leer, pero especialmente del 12 al 20. Los voy a resumir así de rápido, hermanos. ¿Qué es lo que nos dice en Josué capítulo 9? Dice que había unas personas que eran gabaonitas. Estas personas eran astutos y se hicieron pasar como si vendrían de una tierra lejana. Llevaron ropas viejas, panes con moho, etcétera. Y le dijeron a Josué y a todos los príncipes, hay que hacer una alianza. Nosotros somos de lejos, hay que hacer una alianza. Y ellos, dice, verso 14, vamos a leer. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Este es su error grande. No consultaron a Jehová, y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. En otras palabras, como les decía más antes, 2 o 3, prácticamente así se reunieron. Sin consultar al Señor, olvidándose de la ley que no debían de hacer alianza, hicieron alianza. Pero toda la congregación no sabía, no se habían enterado. Entonces ellos empezaron a murmurar, ahí mismo lo van a encontrar. Ellos empezaron a murmurar diciendo, ¿cómo es posible Josué y los príncipes hayan hecho esto sin consultar a Jehová, sin consultarnos a nosotros? Han hecho esto. Pero ya no podían retractarse porque a pesar de que se haya hecho mal, Dios ya lo había aprobado. Y esto es triste, ¿no? Por eso es importante, hermanos, hacer las cosas bien y no equivocarnos de esta manera. Esto no nos faculta hacer lo que queramos y decir, bueno, el Señor ya nos va a aceptar. No, hermanos. Ahora que sabemos, hay que hacer las cosas bien. El verso 18 dice, y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová. Lo habían hecho en el nombre de Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. ¿Estaban en su derecho de murmurar? Sí, porque lo habían hecho mal. Pero dice que no los mataron porque habían hecho en el nombre de Jehová. Verso 19. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel. Por tanto, ahora no les podemos tocar. ¿Nos hemos equivocado? Sí, pero ¿qué vamos a hacer? Ya no hay marcha atrás. Si alguna vez, hermanos, se ha juzgado injustamente a alguien, se ha hecho en el nombre del Señor, como hemos visto en 1 Corintios, ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ya se ha hecho. No hay marcha atrás. Entonces dice, no le podemos tocar porque les hemos jurado a ellos. Ahora vamos a ver algo importante. ¿Qué pasa si nosotros o algún hermano no quiere aceptar esto? Y dice, bueno, han hecho mal, han hecho esto, han hecho aquello, y se quiere levantar y vamos a ver qué pasa. Con esto terminamos. Segunda de Samuel, capítulo 21. Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 21, el verso 1. Les voy a comentar un poco la historia. El rey Saúl había matado a los gabaonitas, a estos hombres que les habían jurado. Y Dios se ha airado con esto. No pueden hacer esto, no lo pueden condenar, no lo pueden matar porque se hizo un juramento. A pesar de que haya estado mal, se hizo un juramento y se tiene que cumplir. Verso 1, segunda de Samuel capítulo 21, verso 1 dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y ese es el castigo, hermanos, el castigo divino.
3 años hubo hambre y David consultó a Jehová. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay hambre? Seguimos leyendo. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Saúl no se dio cuenta y agarró y los mató a todos. No se recordó que habían hecho juramento con los gabaonitas en el nombre de Jehová y nadie los podía tocar, tenían que vivir para siempre. Hermanos, recordemos, como esto es un principio, ¿qué nos enseña esto? Que cualquier decisión que se tome en la asamblea, reunida toda la asamblea, en el nombre del Señor, se tiene que respetar. Y se tiene que acatar eso. Si nosotros queremos romperlo, pues vamos a ver cómo esto. El Señor va a estar airado en contra de nosotros. Por eso, hermanos, la importancia de poder respetar cualquier acuerdo, cualquier decisión que se tome en el nombre del Señor, se tiene que cumplir. No es un juego. Ya sea una excomunión, una disciplina, una restauración, se hace en el nombre del Señor, se tiene que respetar. Por eso, hermanos, si nos llega a nosotros una carta o alguien nos comunica, no hay por qué juzgar, por qué lo han hecho esto, que no. Nosotros decimos amén, así sea. Muchas veces lo han hecho bien, excelente, pero muchas veces se han equivocado. ¿Qué vamos a hacer? Se ha hecho en el nombre del Señor. Que el Señor bendiga su palabra.